Jóvenes, tengan muy buenas noches. Eh, Vamos a hablar un poquito sobre la temática del reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras y su importancia, pues, para el derecho internacional privado. Verdaderamente, eh, bueno, se ha estado o está la interrogante, ¿verdad? O la pregunta, ¿qué es lo práctico, pues, del derecho internacional privado, ¿verdad? Y bueno, cómo se aplica realmente, ¿verdad? El derecho internacional privado en los diferentes países. Recuerden que nosotros hemos venido hablando de un ordenamiento jurídico internacional, ¿verdad? Y este ordenamiento jurídico internacional, pues, no es uniforme en todos los países, ¿verdad? Y ha surgido, obviamente, desde muchos tiempos atrás, ¿verdad? Tiempos antiguos, la necesidad de establecer convenios, suscribir tratados, ¿verdad? Y estos tratados, esos convenios, permiten la aplicación del derecho internacional privado, ¿verdad? En todo el planeta. No solamente el derecho internacional privado, sino también el derecho internacional público. Ahora, nosotros vamos a centrarnos obviamente pues en la ejecución de sentencias extranjeras de carácter privado. Y por carácter privado nos hemos venido refiriendo, por supuesto, a materias como familia, ¿verdad? Donde se llevan a cabo las diferentes relaciones personales entre los miembros de una familia, ¿verdad? Desde los esposos que quieren divorciarse hasta los padres que planean adoptar, ¿verdad? En el exterior o eh, precisamente pues todo tipo de relaciones de familia, inclusive pues situaciones de reconocimientos, de ayudas, de tutelas, um, de personas, ¿verdad?, que necesitan saber su origen, saber su filiación, saber quién es su progenitor o progenitora, etcétera, ¿verdad? También el derecho internacional privado va a versar en situaciones de derecho comercial, ¿verdad? Sobre cumplimiento de contratos, sobre aplicación de seguros, sobre eh, eh, ejecuciones de garantías, eh, eh, situaciones de absorción, fusión de sociedades, todas esas situaciones. Igual en materia laboral, ¿verdad? Que también, aunque no es propio del derecho privado, pero sí tiene mucha más inclinación y relación que con las ramas penales, ya que el derecho laboral es más de carácter social. Sin embargo, pues vuelvo e insisto, este reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras, ¿verdad? En nuestro país tiene todo un proceso, ¿verdad? De tanto, tanto como si se quiere eh, hacer que una sentencia extranjera se cumpla aquí en nuestro país, se ejecute en nuestro país, como cuando también se desea ejecutar una sentencia propia de nuestro país en un territorio extranjero, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ahora en esta oportunidad, pues, dos ejemplos, ¿verdad? De situaciones que pueden darse, ¿verdad? Entre sentencias, ¿verdad? Procedentes del extranjero. Eh, para el caso, pues, cuando hablamos de sentencia, ¿verdad? Nos estamos refiriendo a un proceso en el cual ha habido, ¿verdad? Dos partes, una parte demandante y una parte demandada, ¿verdad? La parte demandante, pues, ha pedido, ¿verdad? Algo, ha exigido algo a su contraparte, ¿verdad? Podría ser el cumplimiento de un contrato, podría ser el pago de una indemnización, ¿verdad? Por despido, ¿verdad? O pago de una indemnización por incumplimiento de contrato también, o ha demandado, pues, qué sé yo, ha demandado el divorcio a su contraparte, que sería su cónyuge, ¿verdad? Entonces,
esas situaciones, ¿verdad? Se supone que han llegado a una sentencia, es decir, al final de un proceso en el cual una parte ganó y una parte perdió, ¿verdad? Entonces, la parte que ganó la sentencia necesita ejecutar esa sentencia. Ejecutar quiere decir darle cumplimiento, ¿verdad? Y solo hay dos formas de darle cumplimiento. La primera, de manera voluntaria, ¿verdad? La segunda, de manera obligatoria o forzosa. Cuando el Estado, ¿verdad?, entra en acción para obligar a la persona que perdió a cumplir. Por ejemplo, si una persona pierde porque es condenada a pagar una cantidad de dinero, dado el incumplimiento contractual que hizo, etcétera, o que dejó de cumplirlo, realmente pues lo puede hacer voluntariamente, pero si no lo hace voluntariamente, que para eso hay un plazo, obviamente va a tener que ser conminada u obligada a cumplir con esa obligación, ¿verdad? ¿Y cómo va a cumplir con esa obligación? Pues bueno, hay mecanismos. Si tiene cuentas bancarias, obviamente, pues el juez que ejecute la sentencia va a autorizar que sean congeladas esas cuentas bancarias. Si tiene bienes, obviamente también puede decretar embargo encima de sus bienes para efectos de quitárselos a la persona que debe y hacerlas llegar al patrimonio de la persona que ganó, que en este caso sería la persona ejecutante de la sentencia. Ahora bien, cuando hablamos de ejecución de sentencias, se supone pues que vienen, estas sentencias extranjeras vienen de organismos, perdón, de órganos judiciales, ¿verdad? De los países extranjeros, ¿verdad? Por poner un ejemplo, una sentencia de Costa Rica se va a ejecutar en El Salvador, obviamente va a venir firmada, suscrita, ¿verdad? Por la autoridad judicial pertinente de allá, de la ciudad que sea de Costa Rica, ¿no? Entonces, vamos a ver acá la presentación sobre sentencia extranjera que les he preparado. Esta presentación nos habla de un procedimiento que es el exequatur o cumplimiento de sentencia extranjera, ¿verdad? También conocido como auto pareatis. Lo que quiere decir es que se, eh, se compara, ¿verdad?, la legislación propia para que esa sentencia pueda cumplirse en nuestro territorio. ¿Y por qué se va a cumplir en nuestro territorio? Bueno, a lo mejor porque hay ciertos bienes situados en nuestro país que en ellos va a recaer la sentencia, ¿sí? O por ejemplo, si la persona a la que se demandó y perdió vive en el país. Por ejemplo, se demandó en divorcio a la persona que vive acá en el país, obviamente pues acá es que se tiene que ejecutar esa sentencia. Máxime si en el divorcio se han pedido otras situaciones como por ejemplo el cuidado de los niños, ¿verdad? Qué sé yo, uh, eh, la cuota alimenticia para los niños, claro, se le va a embargar una parte del sueldo o salario a la persona que vive acá en el país, ¿verdad? Entre otras cosas. Eh, Igual, si se tratara de una sentencia en materia laboral, pues, y que deba de ejecutarse acá, es porque algunos de los bienes de la parte patronal están acá en el país. Imagínense el Almacenes Simán, que tiene almacenes en toda Centroamérica. Ah, pues despide a alguien allá en Panamá y pues por A, B o X razón, ¿verdad? La persona viene acá a demandar aquí a don Simán, pues aquí va a pagar, ¿verdad? Aquí en el país. Son cosas que pueden darse. Bueno, vamos a ver acá esta presentación. Vamos a hacerla un poco más grande, ¿verdad? Espero que se pueda visualizar. Veamos. Eh, pues acá está la presentación. La presentación habla de una sentencia extranjera, ¿no? Y el exequatur, que es lo que yo les comento, ¿verdad? Acá tenemos sentencia extranjera, el exequatur, requisitos, soluciones, ¿verdad? Entonces vamos a ver por acá, por ejemplo, sí, esta es la primera, ¿verdad?
Bueno, el artículo esto no aplica en nuestro país. Este no es el artículo. Solo me interesa pues la parte teórica. Habla acá de que la sentencia, dice, puede ser una sentencia absolutoria o una condenatoria, ¿verdad? Bueno, esta sentencia, ¿verdad? Una vez pronunciada, ¿verdad? Hay un pequeño tiempo, unos 3 días, muchos 5 días, para que la parte que perdió, pues claro, si hablamos de una sentencia absolutoria, es obvio que ganó la parte demandada. Si hablamos de una sentencia condenatoria, pues quien ganó es la parte demandante y perdió la parte demandada. Obviamente, siempre va a haber un perdedor, ¿verdad? Cuando pues la sentencia, ¿verdad? Es pronunciada en uno o en otro sentido, es decir, o condena o absuelve, ¿verdad? Pues siempre va a haber un periodo en el cual la parte que perdió y la parte que se sienta agraviada por la sentencia puede, ¿verdad? Tratar de revertir la sentencia. A eso se le llama hacer uso de los remedios o recursos que proporciona la ley, ¿verdad? Las partes siempre van a hacer uso de eso. Ahora, cuando no hacen uso de los recursos, eh, tal vez no es que estén de acuerdo con la sentencia, pero al no hacer uso de los recursos en tiempo, ¿verdad? Es decir, que por escrito pidan que sea la sentencia revertida, ¿verdad? Eh, Ese recurso se le llama recurso de apelación. Bueno, si no hacen uso de ese tiempo, si no presentan el recurso, si no presentan el escrito del recurso, pues entonces se vuelve la sentencia firme. A eso se le conoce como una sentencia que adquiere un valor de cosa juzgada, lo cual quiere decir que es inamovible, ¿verdad? Bueno, pues al final, ¿verdad? Cuando se tiene una sentencia que es inamovible, pues es esa sentencia la que ya se puede ejecutar. Y claro, si la sentencia no es del todo posible que se cumpla en un país, pues y sí habría posibilidad de que termine de cumplirse por la cuantía, por el monto, etcétera, en otro país, pues es ahí donde se solicita la aplicación o la ejecución de una sentencia extranjera en un país extranjero, ¿verdad? Pues bueno, entonces dice acá, la pena dice o parte de ella que el condenado hubiera cumplido en virtud de tales sentencias se descontará de las que se impusiera de acuerdo con la ley, si ambas son de igual naturaleza, y si no, se harán las conversiones pertinentes comparando las legislaciones correspondientes y observando los postulados orientadores de la tasación de la pena. Bueno, lo que quiero decir acá es de que precisamente se van a, a dilucidar si se puede cumplir la sentencia en su cabalidad en el país donde se pronunció, y de no ser así, pues bueno, se va a pedir la autorización para que se cumpla en un país distinto, ¿verdad? Bueno, acá hablamos de una territorialidad y habla de la ley colombiana, ¿verdad? Bueno, yo les diría, verdaderamente la sentencia debe de aplicarse, debe de cumplirse en el territorio de donde es pronunciada, ¿verdad? Pero realmente, pues, si no se cumple en su cabalidad, ¿verdad? Y hay posibilidad de que esta pueda llevarse a feliz término o a cumplimiento total o parcial en otro país, pues se va a solicitar el exequatur. Muy bien. O sea, vamos a adelantar esto porque esto es de articulado y me interesa ver situaciones como esta, un poco más de la teoría, para luego pues vamos a ver el ejemplo práctico que les tengo preparado. Exequatur, dice acá, este es un procedimiento jurídico internacional por el cual un Estado solicita a otro Estado el reconocimiento, la ejecución u homologación de una sentencia que se dictó, es decir, que se pronunció en el estado requirente, a efectos de asegurar la eficacia territorial de la misma, dice acá. Cuando habla de asegurar una eficacia extraterritorial de la misma, eso es lo que yo les estoy explicando, ¿verdad? Que precisamente la sentencia
ya sea por el monto, por la cuantía. eh, Me refiero a que imaginémonos que la deuda que se tenga que pagar asciende a, qué sé yo, por poner un ejemplo, unos 6 millones de dólares. Entonces se cumple en el territorio nacional hasta 3 millones y medio, pero se tiene conocimiento de que la empresa deudora, ¿verdad? Pues tiene operaciones en, qué sé yo, en Panamá. Entonces, o tiene propiedades o tiene acciones, ¿verdad? Es propietaria de acciones de una empresa o de una sociedad en el extranjero. Entonces, allí es donde puede terminar de aplicarse o de cumplirse la sentencia en su monto total, ¿verdad? De eso es lo que se trata. Por eso es que se pide la autorización para que se cumpla o se termine de cumplir la sentencia en el extranjero. Dice acá, se procura entonces la ejecución de la sentencia en virtud a los principios de la seguridad jurídica, mutua cooperación y reciprocidad internacional y, en caso de existir, a los tratados y convenios internacionales como fuente directa del derecho internacional privado y cuya aplicación es obligatoria cuando un Estado es parte de dicho tratado o lo ha suscrito y, faculta, y, facul, y lo ha suscrito y facultativa, dice. Ah, sí, sí, la aplicación es obligatoria cuando el Estado es parte, ¿no? Y facultativa, pues cuando no es parte. Quiere decir que si un Estado es miembro o ha suscrito el tratado, pues entonces la aplicación o la cooperación mutua, ¿verdad? Pues es de carácter obligatorio. Sin embargo, al no haberlo suscrito, el Estado decide si sí o si no puede cooperar, ¿verdad? Ok, veamos a ver qué sigue. Objetivo, dice, todos los actos judiciales pronunciados en forma de fallo o sentencia, los cuales son susceptibles de ser reconocidos siempre que cumplan requisitos de ser de carácter privado en materia civil, comercial o laboral y hayan sido dictados por autoridades judiciales competentes del Estado requiriente, ¿no? O sea, recordemos que estamos viendo en esta cuarta y última unidad, jóvenes, la, la cooperación internacional en materia procesal o de administración de justicia. Y ahí nosotros en un primer momento mirábamos también aquellos actos por los cuales se le podía hacer comunicar a la persona que había una demanda en su contra en un país de origen, ¿verdad? Es decir, donde la persona estuvo antes, ¿no? Entonces, ese apoyo, esa cooperación internacional, pues también se ve reflejada acá cuando se va a hacer ejecutar una sentencia que proviene de un Estado extranjero. La finalidad. ¿Cuál es la finalidad entonces de el reconocimiento de estas sentencias a nivel internacional? Pues bueno, es que se garantiza la seguridad jurídica o de la cosa juzgada, que ya les expliqué, que se refiere a que no hay más recursos o que habiendo dejado transcurrir el tiempo, ¿verdad? No se incoó ningún recurso, no se interpuso ningún recurso. Es decir, se consintió la sentencia y se tiene que cumplir. Ahora, cuando habla de garantizar la seguridad jurídica, es para precisamente no permitir que la sentencia, ¿verdad?, quede burlada, es decir, quede, ¿cómo les puedo decir? Quede sin aplicación, ¿verdad? Entonces, la seguridad jurídica que debe de tener todo de victorioso en un proceso judicial es aquella seguridad de que habiendo obtenido una sentencia favorable, una sentencia estimativa a sus pretensiones, esta sentencia se puede ejecutar, esta sentencia se puede eh, hacer palpable, es decir, se pueda cumplir con lo que en la sentencia se está ordenando. Si, por ejemplo, la sentencia ordena que la persona que está cometiendo actos de competencia desleal, porque está vendiendo cosas a un precio menor que las del precio de mercado, o o que está haciendo campañas difamatorias, campañas publicitarias de difamación en contra de su competencia, esos actos de competencia desleal deben de cesar. Entonces,
Y claro, máxime si los está haciendo en un país extranjero, como por ejemplo, y tal vez algunos de nosotros lo vimos hace mucho tiempo, ¿no? Países donde la Coca-Cola contra la Pepsi hacían pues un tipo de publicidad muy agresiva contra la otra empresa, ¿no? Donde, por ejemplo, eh, eh, qué sé yo, se ocupaban a, a bebés que gateaban y que seguían, ¿verdad? Buscando la, 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 la botella de refresco y pues siempre el bebé se dirigía hacia una marca específica, ¿verdad? Ya sea la Coca-Cola o la Pepsi. Entonces elegía ese refresco. Obviamente ese tipo de publicidad va en contra de la, del, de la fama comercial, ¿verdad? Del otro refresco. Entonces, ese tipo de publicidades agresivas son consideradas como actos de competencia desleal en materia de comercio. Entonces, si la sentencia pues dicta que ya no se debe de hacer eso, es decir, que deben de cesar esos actos, entonces deben de cesarse en todo lugar y no solo en un país, máxime cuando en otros países pues se ha hecho, ¿verdad? Un anuncio pues de esas magnitudes. O como por ejemplo el famoso anuncio aquel de de marcas de carro, ¿verdad? Donde obviamente el logo de Audi son 5 aros entrelazados, ¿verdad? Y al final, pues, eh, sale un famoso anuncio que las llaves de cada marca, Toyota, Nissan, Mitsubishi, etcétera, Honda, todos esos llaveros se cuelgan en una, valga la redundancia, en un llavero, ¿verdad? Pero al final resulta ser que son los aros entrelazados de la marca Audi. Entonces, ¿qué está diciendo ahí? Que Audi es superior a todos esos pequeños marcas de auto, ¿no? Entonces, también ese tipo de publicidad, ¿verdad? Es un tipo de publicidad atentatorio contra la sana competencia comercial, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, pues, de hecho, por eso es que se busca que las sentencias se cumplan no solo dentro de las fronteras del país, sino que más allá, ¿verdad? Y hay necesidad de hacer ejecutar sentencias de carácter extranjero allá donde tengan que tener sus efectos de cumplimiento, ¿verdad? Aquí menciona un ejemplo, dice, en el caso de la ejecución de sentencias de pensión alimenticia, recordemos, es cuando el papá o la mamá debe alimentos a los hijos. Y cuando me refiero a alimentos, no me estoy refiriendo a una alimentación de un tiempo de comida, sino que nos referimos obviamente pues a una mensualidad efectiva en dinero pecuniaria, ¿verdad? Para el hijo. Y eso incluye no solo alimentación como tal, sino vestimenta, educación y salud integral. Bueno, entonces dice acá, en caso de la ejecución de las sentencias de pensión alimenticia, la competencia, dice, radica, ¿verdad?, en esta institución que se llama Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia en aplicación a la Convención sobre Obtención de Alimentos en el Extranjero. Es lo mismo acá en el país a través de la Procuraduría General de la República. Principios, dice, de la aplicación. Verificación de tratado, es decir, hay que ver, ¿verdad?, si existen tratados en la materia con el Estado del cual emana la sentencia que se debe atener a esto. Dice, caso contrario, se aplicará el principio de reciprocidad. Este principio de reciprocidad opera cuando no existe un convenio firmado entre las partes, es decir, entre los estados, ¿verdad? Por ejemplo, eh, el convenio de legalización de poderes y documentos públicos en el país extranjero, lo cual se conoce como nombre de apostilla, que es un sello seco, yo les he comentado, pues están muchos países suscriptores, ¿verdad? Pero hay países que no los han suscrito y entonces aquí entra el principio de reciprocidad cuando no se ha suscrito un tratado en la materia. Es decir,
Así, lo que quiere decir el principio de reciprocidad es que un Estado va a actuar conforme el otro Estado también actúe, ¿verdad? Si uno de los Estados simplifica las barreras, pues el otro Estado también, por principio de reciprocidad, está obligado a simplificar cualquier barrera. En materia migratoria, por ejemplo, El Salvador, Honduras y Nicaragua firmaron un tratado de libre paso de personas, ¿verdad? Para ya no mostrar un pasaporte, sino que sencillamente un documento de identidad, y en nuestro caso es el DUI. Sin embargo, pues ahí ya hablamos de un tratado firmado, ¿verdad? El principio de reciprocidad, pues lo podemos ver, ¿verdad? Más que todo en otras materias, como por ejemplo que no estén reguladas eh, en un tratado, ¿verdad? Eh, por poner el ejemplo, hay procedimientos estipulados en las leyes de cada país. Nuestro país, por ejemplo, sobre la extradición, que extraditar a una persona, pues sí, es más derecho internacional público que privado, pues, ¿verdad? Pero más que todo quiero ejemplificar acá el principio de reciprocidad. Por ejemplo, cuando no, bueno, El Salvador tiene convenios de extradición con muchos países, uno de ellos es Estados Unidos, por supuesto, ¿verdad? Pero hay países con los que no lo tienen. Por ejemplo, Brasil. Ahora, si Brasil, aunque tampoco tenga un tratado firmado con El Salvador, por poner un ejemplo, como muestra de buena fe, entrega a una persona más buscada, ¿verdad?, en su territorio, lo entrega a El Salvador, pues también El Salvador, por ese acto de buena fe, queda conminado, es decir, obligado a mostrar reciprocidad. Es decir, también cuando un ciudadano propio de nuestro país también sea buscado por justicia brasileña, pues el país queda comprometido con ese acto anterior del país, de Brasil, a hacer lo mismo, ¿verdad? A ponerlo a disposición. Es decir, siempre y cuando pues no exista un tratado, porque si el tratado existe, pues ahí no aplica el principio de reciprocidad, sino que se aplica el tratado por cuestiones de obligatoriedad que tiene la firma, ¿verdad?, del tratado. Dice acá, principio de reciprocidad, implica que el Estado exhortado, cuando habla de exhortado quiere decir es al Estado que se le está pidiendo pues el auxilio judicial, ¿verdad? Implica que el Estado exhortado brindará ese auxilio judicial al Estado exhortante, es decir, al que le pide, ¿verdad?, en la medida en que este último le proporcione ante determinada causa con características internacionales similar apoyo. Eso es lo que acabamos de explicar, ¿verdad? Siempre aquí pues tiene que privar la buena fe. Regularidad internacional de los fallos, dice, es decir, que exista compatibilidad entre la sentencia y las leyes del país donde se solicita que sea reconocida, cumpliendo al menos con los siguientes requisitos. 1. Que no tenga nada contrario a la legislación del país donde se tramita. 2. Que no se oponga a la jurisdicción del país donde se tramita. 3. Que la parte contra quien se invoca la sentencia haya sido notificada conforme a derecho. ¿Por qué? Porque la sentencia debe de conocerla, ¿no?, antes de que se ejecute. ¿Por qué? Bueno, porque pues para eso hay un pequeño espacio de días en los cuales necesariamente pues puede, ¿verdad?, hacer uso o no de los recursos contra la sentencia para revertirla. Es el derecho de las partes. Y 4, que la sentencia se encuentre ejecutoriada conforme a la ley del Estado donde se otorgó. Ejecutoriada quiere decir lo mismo que cosa juzgada, es decir, que no haya ningún recurso más contra la sentencia. No podría venir a ejecutarse una sentencia que no está firme, pues, ¿verdad?, que todavía está pendiente si se va a poder mover o no la sentencia. Pues bueno, dice, para que la sentencia o un laudo arbitral extranjero, dice, que también es un tipo de sentencia, pueda ser homologado, debe atenerse al cumplimiento de ciertos requisitos. El Código Sánchez de Bustamante, en su artículo 423, dice,
y nos dice, ¿verdad?, lo que está regulando. Este Código de Bustamante es uno de los instrumentos internacionales de los cuales El Salvador es firmante también, ¿verdad?, que permite, ¿verdad?, el intento por la unificación de los ordenamientos jurídicos. Dice, toda sentencia civil dictada en uno de los estados contratantes tendrá fuerza y podrá ejecutarse si podrá ejecutarse en los demás, es decir, en los demás países, ¿verdad?, en los demás estados, si reúne las siguientes condiciones. Y aquí va, pues, las reglas básicas, reglas generales de cómo debe una sentencia estar para poderse ejecutar en un país extranjero. Uno, que tenga competencia para conocer del asunto y juzgarlo, conforme a reglas de este código, juez o tribunal que la haya dictado. Dos, que las partes hayan sido citadas personalmente o por su representante legal para el juicio. Es decir, en pocas palabras, que se le haya garantizado derechos de audiencia y de defensa. Tres, que el fallo no contravenga al orden público o al orden público del país en que quiere ejecutarse. Claro, pueden haber fallos que no van a estar de acorde al orden público del estado donde se quiere ejecutar. Un ejemplo. En Gran Bretaña puede una mascota heredar el dinero, claro, a través de fideicomitantes, es decir, de personas que administran el dinero, para que la mascota, ya sea un gato, ¿verdad?, pueda, entre comillas, disfrutar del dinero, ¿verdad? Bueno, vivir como un dios hasta antes de morir, ¿verdad? Pero eso no se puede aquí en nuestro país. Bueno, y en muchos países de habla hispana, ¿no? O de cultura hispanoamericana, ¿verdad? Entonces, eso no se puede acá, ¿verdad? Entonces, eso iría en contra del orden público. No podría pedirse que se ejecute una sentencia de herencia, ¿verdad?, de un juicio de herencia firme allá en Gran Bretaña y que se ejecute acá por unos bienes que aquí tuvo la persona, etcétera, y que vayan a parar a favor de una mascota. No se puede. Por lo menos nuestro derecho privado indica, ¿verdad?, y es claro en decir que los bienes única y exclusivamente están a favor y al servicio de la persona humana, ¿verdad?, y también de la persona jurídica, pero al final pues es la persona humana la que es miembro de la persona jurídica, pues a eso llegamos, ¿verdad? Y nunca una mascota. Ok, 4, que sea ejecutorio en el estado en que se dicte, es decir, que ya no haya recurso pendiente por resolver. 5, que se traduzca autorizadamente por un funcionario o intérprete oficial del estado en que ha de ejecutarse, si allí fuere distinto al empleado. 6, pues que el documento en que conste reúna los requisitos necesarios para ser considerado como auténtico en el estado de que proceda, ¿verdad? Y que los requiera y para que haga fe la legislación del estado en que se aspira a cumplir la sentencia, ¿verdad? Bueno, estos requisitos verdaderamente para ser considerado como un documento auténtico del estado, ¿verdad? Perdón, entre otras cosas, dependiendo si es firmante del tratado de la apostilla, ¿verdad?, bastaría con una apostilla para autenticar todas las firmas de los funcionarios judiciales. Ok, estos son más que todo requisitos, ¿verdad? Dice acá, solución del exequatur. El exequatur puede ser solicitado a través del órgano jurisdiccional que conoce la causa. Órgano jurisdiccional se refiere al órgano judicial, es decir, al juez de familia que pronunció la sentencia, al juez de lo laboral que condenó a la parte patronal, al juez de lo civil o mercantil que condenó a la parte deudora a dejar de hacer conductas que van contra la libre competencia o que condenó al deudor a pagarle pues lo que le debe a su acreedor, etcétera, ¿no? Entonces, a eso se refiere. El exequatur lo solicita el juez que conoce de ese caso. Toda persona, dice, en cuyo favor se dictó dicha sentencia, generalmente la parte actora que requiere el cumplimiento de la sentencia, dice.
Claro, siempre el que gana la sentencia es el que quiere que se cumpla la sentencia, ¿verdad? ¿De qué me sirve a mí una sentencia que diga que yo gané y pues no voy a poder hacer nada con ella? Eso tampoco es justicia. Aunque hay algunos factores que influyen, ¿verdad? Muchas veces porque ya dependiendo de la materia, la ley debe de decir de qué manera la sentencia va a poderse llevar a fiel cumplimiento. Si no lo dice, entonces la ley es el problema. Hay leyes, por ejemplo, en nuestro país, que no regulan nada sobre cómo ejecutar una sentencia y pues al final pues queda casi en una situación de limbo jurídico porque no se puede ejecutar, ¿verdad? Entonces lo ideal es que siempre haya una forma de poder hacer cumplir una sentencia de manera forzosa, ¿verdad? Si no se cumple de manera voluntaria. Ese es el ideal, ¿verdad? Pero insisto, hay ciertos casos, ciertas materias donde por más que haya una sentencia a favor, pues la ley no dice cómo llevarla a ejecución, ¿verdad? Dicen los extranjeros que residen legalmente en el territorio donde se encuentre ubicado, dicen. Ok. Los extranjeros, dice, que han tenido una sentencia dictada en el extranjero y quieren que tenga efectos. Claro, realmente esto es como, pues, quién es la parte interesada para pedir la ejecución, ¿no? Y los procedimientos, ¿verdad? Decirles que, bueno, este procedimiento lo voy a tropicalizar más a nuestra realidad jurídica. Resulta ser que eh, el juez que conoce de la causa, ¿verdad? Pues en todo caso, ¿verdad? Solicitará, ¿verdad? A la Corte Suprema de Justicia nuestra, ¿verdad? Pues solicitará, ¿verdad? Eh, que la sentencia, ¿verdad? Pueda ser cumplida en un país distinto al nuestro. Pero ¿qué tal cuando la sentencia viene del extranjero? Quien pide que se ejecute en nuestro país es la parte interesada, es la parte actora, ¿verdad? Para poderla hacer ejecutar. Y ese es el exequatur básico o típico, ¿verdad? Donde es la parte interesada la que pide a la Corte que se autorice su cumplimiento en nuestro país, ¿verdad? Porque acá están situados, qué sé yo, los bienes, las acciones, los títulos valores, ¿verdad? Los dividendos, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, una vez la Corte Suprema de Justicia decide que es factible porque ha comparado las legislaciones entre los dos países, ¿verdad? Y decide que es viable hacer cumplir esa sentencia extranjera, pues entonces autoriza el exequatur y ordena, ¿verdad? Que ésta sea cumplida en un tribunal determinado, que podría ser de familia, de lo laboral, de civil o comercial, etcétera, ¿no? Y bueno, ahí si es en materias de derecho público, pues podría ser un juez de lo penal, podría ser un juez de medio ambiente, bueno, etcétera. Finalmente, pues acá vemos la Convención Interamericana sobre la eficacia extraterritorial de las sentencias y laudos arbitrales extranjeros, dice acá. En este caso habla del Estado colombiano y que dice que ha ratificado esa convención, la cual constituye un conjunto de reglas mediante las cuales el Estado requerido verifica si la sentencia judicial o laudo extranjero reúne o no los requisitos que permitan su homologación en tal Estado. Perdón. Y bueno, las sentencias judiciales, dice acá, y los laudos arbitrales extranjeros, ¿verdad? Sujetos de homologación deben ser de carácter privado y asimismo, pues haber sido dictados por autoridades judiciales competentes del Estado requirente, perdón, en materia civil, comercial y o laboral. La Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros faculta a los Estados parte a limitar el reconocimiento a sentencias de condena en materia patrimonial. Ok. Así como reconocer las sentencias penales en cuanto fueran o se refieran a la indemnización de perjuicios derivados del delito, siempre y cuando hagan dicha reserva y declaración respectiva en el momento de su ratificación. Bueno,
acá de lo que está hablando, pues es que esta convención, ¿verdad? Regula la eficacia, ¿verdad? Extraterritorial de sentencias extranjeros, ¿verdad? Ahora, pero también da facultades, dice acá, a los estados para limitar ese reconocimiento. Cuando habla de limitar ese reconocimiento, pues es que no lo acepta del todo, ¿verdad? Sino que pone ciertos parámetros para ejecutar la sentencia. A eso te está refiriendo. Competencia, dice, en ambos cuerpos jurídicos del derecho internacional se hace expresa referencia a la autoridad competente para conocer y tramitar la solicitud de exequatur. En esta Convención Interamericana sobre la eficacia extraterritorial de las sentencias y laudos arbitrales, el artículo 6 dice, establece que la competencia debe llevarse a cabo, debe verificarse en la legislación interna de los estados parte. Dice, los procedimientos, incluso la competencia de los respectivos órganos judiciales para asegurar la eficacia de las sentencias, laudos arbitrales y resoluciones jurisdiccionales extranjeras serán reguladas por la ley del estado en que se solicita su cumplimiento. En efecto, por eso es que se busca la viabilidad de que sea compatible con el ordenamiento jurídico nacional. Además de las formalidades establecidas en la legislación, dice, para la homologación de sentencias extranjeras o en el requerimiento de que una sentencia nacional sea homologada en el extranjero, se debe aplicar el principio de verificación del tratado, es decir, verificar si el Estado requerido o requiriente es parte de los tratados y convenios internacionales en esa materia. Al respecto, hay dos cuerpos legales internacionales vigentes, dice acá. Bueno, eso se refería más que todo, pues, a esa parte de Colombia, ¿verdad? Pero bien, hoy vamos a ver nosotros acá en un ejemplo ya más palpable, ¿verdad? La ejecución de una sentencia extranjera. Yo acá en el aula virtual, pues les he dejado, ¿verdad? Colgado después de la presentación, ¿verdad? Vamos a ver si esto se puede mover un poquito. Sí. Vamos a ver acá en la presentación. No lo puedo mover, vamos a ver. Les he dejado una presentación, un extracto, ¿verdad? Un extracto, ¿verdad? De una ejecución de una sentencia extranjera. Vamos a ver si ya casi. Ok, vamos a esperar un momento. Bien, sí, ya pude mover por acá. Va, en esto de la ejecución de sentencias extranjeras, extractos traté de colocárselos así como estaba, ¿verdad? Con la letrita, pues, aunque es un poco pequeña, pero no es tan extenso. Solo quiero que veamos el argumento, ¿verdad? De la Corte Suprema de Justicia, allá por el 2018, cómo es que autoriza la aplicación de una sentencia extranjera. De esta lectura nosotros vamos a ver de que, pues, es una sentencia que proviene del estado de Nueva York, en Estados Unidos, por supuesto. Yo sé que la letra se ve algo pequeña, ¿verdad? No vamos a hacer el esfuerzo acá por verla más grande, pero por lo menos les queda a ustedes como recurso en el aula virtual para poderla leer con detenimiento. Yo acá les voy a leer lo pertinente y a comentar lo pertinente. Entonces dice acá, esta sentencia es de naturaleza de familia, un divorcio. Dice acá, en virtud de la facultad, dice que le es conferida a esta corte, y aquí va la base legal, mediante el artículo 182, atribución cuarta de la Constitución de la República de nuestro país, El Salvador, dice que, pues, eh, la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Puede conceder, ¿verdad? Permiso para la ejecución de sentencias pronunciadas por tribunales extranjeros, ¿verdad? Entonces, pues, lo primero que hacen es que se consulta o se lleva a cabo un análisis de la documentación que presentan, ¿verdad? Y pues con eso determinarán si se ajusta a nuestro ordenamiento jurídico, ¿verdad? Entonces, al final, pues se determinó que sí, ¿verdad? Y pues se iba a homologar como un título extranjero, ¿verdad? Bueno, dice acá, ah, realmente es facultad del Estado conceder permiso, ¿verdad? Para que una sentencia pronunciada por un tribunal extranjero sea ejecutada en el país, dice,
siempre que se cumplan con los requisitos establecidos en la legislación nacional. Surge, dice, esta situación de la necesidad de dar seguridad jurídica a los derechos reconocidos procesalmente por autoridad jurisdiccional en un país diferente al nuestro. En términos sencillos, dice, existe una sentencia firme y pasada en autoridad de cosa juzgada y un principio universal de no ser juzgado dos veces por la misma causa. Es decir, de manera, dice, que cobra vida la decisión judicial. Es decir, es necesario que la misma sea aplicada en un país diferente a aquel en que fue pronunciada para que sus efectos legales no se queden limitados al país de origen y obviamente pues según la necesidad de aquellos a quienes afecten. En el caso del divorcio, como es el caso este, dice que dado que el matrimonio supone una unión o ligadura jurídica, mediante un acuerdo de partes, dice, esto lleva en sí mismo cambios en el estado familiar de los contrayentes, así como deberes y derechos. Tales cambios en el caso del divorcio es necesario hacerlos efectivos a partir del pronunciamiento judicial y para no juzgar dos veces la misma situación, dice acá. Existe, dice, el auto de pariatis, facilitando el ordenamiento de las situaciones jurídicas de o los salvadoreños involucrados. Es así como surge la necesidad, dice, de solicitar a la autoridad competente permiso, ¿verdad?, para darle vida legal a esa resolución como si se hubiera pronunciado por un tribunal competente de este país, o sea, de El Salvador, ¿verdad? Dado que una sentencia de divorcio incumbe a dos personas, dice acá, involucradas, y los hijos, dice, nacidos o adoptados en esa unión, es importante entonces considerar que si el solicitante del divorcio es la contraparte en las diligencias presentes, entonces es viable suponer que está interesado en que tal disolución matrimonial tenga plenos efectos. En consecuencia, esta Corte, es decir, la Corte Suprema, considera no ser necesaria la audiencia. Bueno, al fin y al cabo, pues, eh, 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 dan al lugar, ¿verdad? Y acá por eso dice, esta corte falla, ¿verdad? Admítase la solicitud, tiénese por parte de las personas, concédase, aquí la letra C, concédase permiso, dice la corte, para ejecutar la sentencia de divorcio pronunciada por la Corte Suprema de la Ciudad, Condado y Estado de Nueva York en Estados Unidos de América, concediendo la disolución del vínculo matrimonial entre los señores A y B, ¿verdad? Y otórgansele plenos efectos. Esa es la autorización para poder ejecutar la sentencia en nuestro país, ¿verdad? Bueno, me resta decirles, jóvenes, que también, además de este pequeño textito que les he puesto acá, hay una, ¿cómo se llama? Eh, documento de PDF donde es una ejecución de sentencia extranjera, la famosa sentencia que yo les he mencionado de Costa Rica, que se vino a ejecutar acá en nuestro país y precisamente cayó en Santa Ana, ¿verdad? Y la ejecutó pues el juzgado de lo laboral en Santa Ana, porque era en verdad una sentencia, ¿verdad?, que se originó allá en Costa Rica, pero para cumplirse tenía que cumplirse en esta materia en Santa Ana. Entonces yo tengo acá el documento, ¿verdad? Se los dejo para que ustedes lo puedan bajar y leer. No es muy extenso, es la referencia es 44-com-2016. Competencia, dice acá, Corte Suprema de Justicia San Salvador, del año 2016. Bueno, al fin y al cabo, y ustedes pueden ver acá en la parte que identifica el proceso, dice acá que pues el juez de lo laboral de Santa Ana remitió allá, ¿verdad?, a la corte, ¿verdad?, un expediente relativo a un proceso de ejecución forzosa de sentencia extranjera, ¿verdad? Y están las partes, ¿verdad? Realmente los antecedentes de esto es bastante interesante, pues, porque resulta ser que en un primer momento, ¿verdad?, ya autorizada su ejecución, así como vimos en el auto de Pariatis o en el exequatur, la parte interesada en que se ejecutara la sentencia, lo que quería era que pues se le pagara, ¿verdad?, a la parte que había ganado, ¿verdad?, se le pagara una indemnización, ¿verdad? Pues bueno, al fin y al cabo, lo que sucedió, ¿verdad?, fue, ¿verdad?, que la parte que ganó
pidió, ¿verdad?, a un juez de lo civil y mercantil acá que ejecutara la sentencia, pero el juez de lo civil y mercantil le dijo que no lo podía hacer porque la materia era de naturaleza laboral, ¿verdad? Entonces, el, para llevar a cabo una ejecución forzosa, nosotros tenemos una legislación civil y una legislación laboral. Lo que pasa es que la legislación laboral no dice nada de cómo ejecutar una sentencia de un país extranjero, ¿verdad? Y por eso el juez de lo laboral dijo que él no era el competente, porque el juez de lo civil en un primer momento se lo envió al juez de lo laboral y el juez de lo laboral dijo que no porque la ley no le facultaba. Al final, pues bueno, para no llevarlos muy lejos, aunque a mí me gustaría que leyeran esta sentencia, no es muy extensa, ¿verdad? Es más, si gustan, incluso pueden leerlo a partir de, pues, bueno, aquí están porque están los hechos, ¿verdad? Pero yo les diría que lo empiecen a leer a partir del numeral 4, ¿verdad? Sí, aquí está el numeral 4. En adelante serían aproximadamente 4 paginitas de lectura nada más. Pero sí me interesa que lo veamos porque sería, pues, eh, bueno, ¿verdad? Para tenerlo presente a la hora de finalizar pues, la materia. Vamos a entrar en una situación de a lo mejor caso práctico en donde ocupemos esta sentencia, ¿no? Ahora, lo que les quiero decir es de que, pues, al final la Corte decidió, ¿verdad?, darle la competencia al juez de lo laboral que lo ejecutara precisamente por la materia, precisamente porque se trataba de un juicio laboral allá en Costa Rica que condenó a la parte patronal a pagar indemnización a la parte trabajadora, ¿verdad? Pero es que el detalle está en que para poder ejecutar esta situación, el domicilio de la parte patronal estaba en Santa Ana, El Salvador. Por eso es de que se vino a ejecutar acá, es decir, el domicilio de la parte que perdió allá en Costa Rica es aquí en el país, ¿verdad? Y esto puede pasar, es como lo que yo les decía, tal que almacenes que don Javier Simán, ¿verdad? Pues pierdan juicio allá en Panamá laboral, ¿verdad? Y pues como aquí vive en El Salvador, aquí lo van a venir bueno, lo van a venir a hacer cumplir la sentencia, ¿no? Pues algo parecido es esto, ¿no? Entonces yo les dejo jóvenes acá, ¿verdad? Esta pequeña fragmento o texto para que ustedes puedan ver, ¿verdad? Al final, quizá vamos a leer la parte final, donde dice, ¿verdad? Donde dice que, pues, la Corte dice que en el literal B, dice, remítanse los autos al juez de lo laboral con certificación de esta sentencia a fin que resuelva conforme a derecho corresponde. En pocas palabras, pues, le está ordenando al juez de lo laboral que conozca de la ejecución. Y así se dio, ¿verdad? Pero el punto que determinó la competencia del juez de lo laboral era por la materia. Asimismo, por el lugar donde el demandado tenía que cumplir la sentencia, que era pues Santa Ana, ¿verdad? Entonces, jóvenes, les dejo por acá y me resta decirles de que la reflexión es que la practicidad del derecho internacional privado está, ¿verdad?, en buscar el lugar, en buscar el ordenamiento jurídico adecuado o, como decíamos a un inicio, la ley del foro, ¿verdad?, donde puede aplicarse la sentencia, ¿verdad? Porque recordemos, una sentencia que no se puede ejecutar es una sentencia injusta, ¿verdad? Así que jóvenes, por mí pues voy a quedarme hasta acá, ¿verdad? Vamos a ver en la clase próxima del viernes 3 de junio, ¿verdad? Pues está la aplicaciones del derecho internacional privado y el último tema también de la asignatura, ¿verdad? Y obviamente pues vamos a dar espacio para opiniones, preguntas, respuestas, ¿verdad? Y preparándonos ya para la finalización, ¿verdad?, del ciclo y de la evaluación final, ¿verdad? He dejado, jóvenes, pues ya abierto el cuestionario para que lo puedan responder a más tardar el día 1 de junio por la
noche, ¿verdad? A las 11:59 de la noche. Es un cuestionario muy sencillo, solo tienen que ver el video que ya pues les colgué más arriba, ¿verdad? Sobre la extradición y responder ese cuestionario, ¿verdad? Es un solo intento, pero no se van a llevar ni 15 minutos, ¿verdad? Así que pues les deseo mucha suerte y éxito, ¿verdad? Y nos vemos, Dios mediante, el día viernes a las 5:30 de la tarde, como usualmente lo hacemos, ¿verdad? Esperemos de que no haya tormenta eléctrica nuevamente, sin embargo, pues trataremos de conectarnos y si no hay ningún inconveniente, vamos a dejar colgada y grabada la clase, ¿verdad? Así es de que recuerden, jóvenes, es prácticamente la última sesión que tendríamos, ¿verdad? De manera virtual, ¿verdad? El día viernes a las 5:30 de la tarde, ¿verdad? Veríamos los últimos 3 temas de la asignatura, ¿verdad? Y nos pondríamos de acuerdo para el último día de clases y del examen final de la asignatura, ¿verdad? Donde presumiblemente pues siempre van a ser casos prácticos, ¿verdad? Recordarles que lo mejor es que vayamos de manera presencial. Aprovecho también compartirles de que el próximo ciclo las clases todas van a ser de carácter presencial, ¿verdad? Así que nos prepararemos, jóvenes, para nuestro regreso de vuelta a las aulas, ¿verdad? No me queda más que desearles muy feliz noche, jóvenes, que descansen, eh, que tengan pues éxito en todas sus actividades, ¿verdad? Y pues eh, les deseo lo mejor, ¿verdad? Tengan muy feliz noche.